Hola, ¿qué tal, jóvenes? Me da mucho gusto saludarlos y a partir de esta clase vamos a empezar nosotros a estudiar nuestro bloque 5 que lleva por título Derechos Humanos. Para esto nos apoyaremos de la presentación que está de fondo. Y bueno, tenemos nosotros que empezar a decir que ya vemos que hoy en día lo que está en boga son las democracias, ¿no? Sistema de gobierno democrático. Bueno, pues los sistemas de gobierno democráticos van a tener una característica y esta característica es que van a proteger los derechos fundamentales, que son los derechos humanos. Y estos derechos humanos o derechos fundamentales se encuentran consagrados en algo que conocemos como la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y bueno, ¿qué van a buscar los derechos humanos? Pues los derechos humanos van a buscar salvaguardar eh, las condiciones mínimas de bienestar para cada persona. Asimismo, buscar una mejoría para toda la población en la que ninguno quede fuera. Y bueno, a partir de esta pequeña introducción vamos nosotros a comenzar a ver nuestro subtema 5.1 que lleva por título Desobediencia Civil. Y ahí tenemos a un personaje que es Nelson Mandela. Pueden buscar ustedes más información al respecto. Bueno, y entonces vamos a tener de punto de partida algo que dijo Gandhi. Ustedes lo han de ubicar. Y bueno, Gandhi dijo que cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. Y esto quiere decir que nosotros no tenemos que, no estamos obligados a obedecer una ley cuando ésta sea injusta. Y, por ejemplo, ¿qué sería una ley injusta? Pues que nos cobren más impuestos de los que realmente nosotros podemos pagar, que nos quiten algunas libertades indispensables. Ah, pues entonces, ante esto, no hay que obedecer esas leyes. Y bueno, vamos a tener también de punto de partida que hoy en día los sistemas políticos, sociales y económicos en los que estamos viviendo causan grandes daños. Y ahorita vamos a ver algunos de esos daños. Y los causan por medio de las instituciones que ellos van a crear. ¿Y qué es lo que dicen cuando nosotros protestamos por esto? Pues dicen que sus instituciones fueron creadas con legitimidad, es decir, siguiendo un orden legal. Y ellos, cuando siguen un orden legal, creen en algunas ocasiones que es válido todo lo que hacen. Y es ahí, en este apartado, en el cual ellos cometen atropellos e injusticias contra la sociedad en general. Y bueno, hoy los sistemas políticos, ya lo vimos, se caracterizan por muchas cosas negativas, no todo es positivo con ellos. Por ejemplo, el autoritarismo, lo que diga el ejecutivo se tiene que hacer. La manipulación política, y esto lo vemos por medio de algunos programas sociales. El desempleo, el recorte en salud, la represión a protestas. Si alguien protesta y no le conviene al gobierno, pues algunas ocasiones acuden a reprimirlos, a hacer que ya no se manifiesten. Y algo que todos vivimos, pues por la inseguridad. Eso es lo que caracteriza hoy, entre muchas otras cosas, a los sistemas políticos. Por lo anterior, o sea, por todo esto malo que comporta el sistema político, la desobediencia civil y la acción directa no violenta van a ser herramientas con las cuales la población puede luchar. ¿Cómo podríamos nosotros definir a la desobediencia civil? Pues podemos decir que la desobediencia civil es la práctica de los objetores de conciencia e insumisos frente a una política o ley impuesta por los detentadores del poder. Vamos a explicarlo. La desobediencia civil van a ser los actos, ¿ok? Actos es una práctica, lleva la acción. ¿Quiénes la van a realizar? Quienes no están de acuerdo con una política o una ley. ¿De quién proviene esa ley? Pues de las personas que tienen el poder, ¿ok? Entonces es la práctica de aquellos que no están conformes con una ley o política impuesta por los gobernantes. Pero la desobediencia civil, vamos a ver que es colectiva. No puedo desobedecer
Yo de manera individual es un movimiento que involucra a más personas y va a ser encaminada con el fin de cambiar algunas leyes o algunas acciones. Y ya vimos que estas leyes y estas acciones van a provenir del gobierno. Y vamos a tener nosotros acá 5 características de la desobediencia civil. Y vamos a tener que la primera característica de la desobediencia civil es que busca llamar la atención de las personas o del mayor número de personas. ¿Para qué? Para demostrar que la ley es injusta y que la política que se está estableciendo también es injusta. ¿Ok? Nos tienen que mostrar al mayor número de personas el por qué son injustas esas leyes o políticas que se están desobedeciendo. Otra característica de ellas es que buscan atraer el mayor número de gente. Ya dijimos, la desobediencia civil es colectiva, entonces van a tratar de atraer al mayor número de personas. Otra característica de ellas es que sus fines van a ser públicos y limitados. No se van a buscar fines privados, sino que son fines que ayudan o mejoran la calidad de vida de muchas personas, del público en general, y son limitados, se dirigen hacia algunas acciones en concreto. Y siempre van a estar encaminados, como lo dijimos, al bien de todos, o sea, al bien común y a la justicia. Otra característica va a ser que cómo desobedecemos las leyes, pues nos comporta un enfrentamiento con la ley. O sea, la acción que estamos realizando es ilegal. Y por último, su intencionalidad es práctica, no es teórica, sino que siempre se va a buscar un cambio práctico, una solución práctica. Bueno, pues esas son las características de la desobediencia civil. Bueno, y vamos a tener dos posturas acerca de la desobediencia civil. La primera postura es la que va a buscar que la opinión pública la tome en cuenta. Y a partir de que ya la tomó en cuenta la opinión pública, o sea, toda la sociedad, busca sensibilizar y movilizar a los actores, ¿ok? ¿Para qué? Para actuar en contra de determinadas leyes o políticas que se van a considerar como injustas, o para que también estos actores externen su rechazo a fin de lograr un cambio. Pero entonces, esta parte de la desobediencia civil es ir hacia la opinión pública, pero buscando sensibilizar a la persona, no todavía tanto a la movilización física de las personas, sino que cada quien en su lugar empiece a expresar su rechazo contra la política o contra la ley que se considera injusta. En cambio, tenemos la que exhorta al incumplimiento de las leyes. Esta sí nos va a llamar ya directamente a desobedecer las leyes, nos lleva a la acción y va a buscar transformaciones de fondo y no solamente cambiar algunas leyes. Ahora, tenemos a un enfoque radical de la desobediencia civil y esta se va a caracterizar por ser ideológica y politizada, al insertarse en un proyecto político alternativo al sistema mundial. El sistema mundial tiene un sistema político y todos nos incluimos, o casi todos los países nos incluimos en este sistema político mundial. Bueno, pues el radical es el que va a ir directamente contra esto. Es en una gran escala. ¿Cuándo van a dejar de existir acciones de desobediencia civil? Pues cuando dejen de existir políticas que agudicen y amplíen las desigualdades de la sociedad. Hasta ese entonces dejará de existir las acciones de desobediencia civil. Bueno, y ahora esto es lo que nosotros tuvimos que decir acerca de la desobediencia civil. Cuando una ley es injusta, lo justo es desobedecerla. Y ahora vamos a hablar acerca de un tema que lleva por título Igualdad ante la ley. Y como su nombre lo dice, hablará sobre el hecho de por qué todos somos iguales ante la ley. Y vamos a empezar a ver. Me quito de acá y me pongo ahora abajo.
el Estado va a tener la obligación y va a tener el papel de asegurarnos que cada uno de nosotros disfrutemos de los mismos derechos. Nadie va a disfrutar de menos derechos. Todos tenemos que disfrutar de los mismos. Y esto es algo que le corresponde al Estado. Ahora, esto de luchar por la igualdad, ¿cuándo van a ser o cuándo surge? Pues sus inicios los vamos a encontrar en la Revolución Francesa y esta se desarrolla en el siglo XVIII. ¿Qué buscaban los franceses en su revolución? Buscaban tres principios. Buscaban la igualdad, la fraternidad y la libertad. Y esto era luchar contra los privilegios que tenía la nobleza en aquel tiempo. Fruto de la Revolución Francesa, pues se tiene la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que es promulgada en 1789. Y esta es la primera que va a reconocer la igualdad de cada una de las personas. Y dice que la igualdad es uno de los derechos naturales, de los principales derechos naturales de cada una de las personas. Más adelante vamos a diferenciar entre derecho natural y derecho positivo. Bueno, esto lo hizo en primer lugar, pues ya dijimos, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Pero después, en el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos nos vuelve a decir lo mismo, que la igualdad es un derecho natural. Ahora, la igualdad ante la ley, ¿cómo la tenemos que interpretar nosotros? Pues la tenemos que interpretar como que todas las personas somos iguales y nadie va a merecer un trato preferencial, ya sea por su raza, por su credo, condición económica, política, género, etcétera. Todos tenemos que tener los mismos derechos, nadie debe de tener menos, nadie debe de tener más, todos somos iguales. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su preámbulo, dice que estos derechos derivan de la dignidad inherente a la persona humana. Es decir, ¿dónde surgen estos derechos, los derechos humanos y la igualdad ante la ley? Bueno, pues esto va a surgir de la dignidad humana. O sea, todos tenemos dignidad. Ah, bueno, pues en esa dignidad se van a fundamentar los derechos humanos. Lo vamos a ampliar un poco más adelante para que lo entendamos mejor. Bueno, ahora, la Convención Americana de Derechos Humanos también se le conoce como el Pacto de San José de Costa Rica, porque ahí se llevó a cabo. Y en su preámbulo nos va a decir que los derechos esenciales del hombre tienen su fundamento en los atributos del ser. ¿Qué quiere decir? Los atributos del ser, es decir, lo que a mí me hace ser humano. En eso que a mí me hace ser humano, en eso se basan los derechos esenciales del hombre, los derechos humanos. ¿Ok? Y ahora, como todos somos seres humanos, por ejemplo, todos tenemos el mismo ser de ser humano, pues la persona que vive en Costa Rica, la persona que vive en México, la persona que vive en España, pues es ser humano, comparte los mismos atributos del ser, comparte la misma esencia, ser humano. Entonces, estos derechos no se deben de resguardar solamente en unos estados o se deben procurar en unos estados, sino que se deben de procurar, se deben de salvaguardar en todos los países donde haya seres humanos. Por eso hay una protección internacional, ¿ok? Al país en el que nosotros vayamos y haya una democracia, los derechos humanos van a estar salvaguardados. Los primeros artículos de nuestra Constitución van a salvaguardar los derechos humanos. Los derechos humanos, ¿por qué los vamos a tener? ¿Cómo los adquirimos? Ah, pues los derechos humanos nosotros no hacemos nada por adquirirlos. Nosotros al nacer y al nacer como humanos ya tenemos esos derechos, ¿ok? Por el simple hecho de ser seres humanos ya los tenemos. Y no habrá
ningún otro principio ni ninguna otra ley que nos los pueda quitar ni que pueda ir en contra de ellos. Nada puede atentar en contra de ellos. Ninguna ley los puede transgredir. En México, ¿qué vamos a tener acerca de esto del derecho a la igualdad? Pues vamos a tener que el artículo primero es muy amplio, pero una de sus características principales es que prohíbe toda forma de discriminación. El artículo 2 nos va a hablar de los aborígenes y nos dice que tienen igualdad de oportunidades. El artículo 4 o cuarto declara la igualdad entre hombres y mujeres. Y el artículo 32 va a establecer una preferencia hacia los ciudadanos mexicanos por sobre los extranjeros en igualdad de circunstancias para acceder a un empleo. Bueno, pues hasta acá es lo que vamos a ver nosotros de igualdad ante la ley y ahora vamos a pasar a el siguiente subtema y se llama competencia comunicativa y diálogo. Y vamos a tener estas ideas. ¿Qué es el diálogo? Bueno, pues el diálogo va a ser un discurso que se va a dar entre personas y va a permitir el entendimiento, la comunicación y la búsqueda de solución a problemas o conflictos. Entonces el diálogo es una buena manera para yo relacionarme con los demás. Pero para que exista diálogo, nosotros tenemos que tener algo que se le llama la escucha activa. ¿Y qué va a permitir la escucha activa? Pues hace que cada uno de nosotros podamos expresarnos de forma segura, genuina y libre, sin complicaciones. Y tampoco sin que nosotros validemos creencias que estén contrarias al conocimiento y a los principios que van a sustentar los derechos humanos. Ahora, saber escuchar y saber también nosotros expresarnos van a ser competencias comunicativas que tenemos nosotros que desarrollar, ¿ok? No nacemos sabiendo escuchar y no nacemos sabiendo expresarnos, sino que nosotros los vamos a ir desarrollando. Y estas nos van a ayudar a tener un diálogo constructivo. ¿Y cómo las vamos a demostrar? Mediante el genuino interés, o sea, que realmente tengamos esa convicción de comprender lo que el otro me va a querer decir y me quiere compartir. Tenemos también nosotros ahora que el diálogo constructivo, ¿qué me va a pedir? Para yo tener un diálogo constructivo, me manda a que yo escuche con actitud y disposición, ¿ok? Que realmente esté yo interesado por el otro. Y tratando de oír y comprender no solo con nuestra mente, sino con nuestros gestos y nuestro lenguaje corporal. No es lo mismo que yo escuche a alguien y no lo vea a los ojos, que yo lo escuche y lo vea a los ojos. O sea, ese es nuestro lenguaje corporal y también influye mucho en el diálogo constructivo, que yo realmente tenga la disposición y me muestre receptivo hacia lo que el otro me quiere decir o comunicar. Y por último, vamos a tener que junto con el diálogo constructivo, el pluralismo y la tolerancia van a ser un triángulo que nos van a servir de puente para enlazar diversas ideologías y alcanzar acuerdos. Sabemos que no todos vamos a opinar lo mismo, entonces debo de saber que hay un pluralismo de opiniones y hay tolerancia. Debo de tolerar, aceptar lo que el otro me dice y así yo voy a poder conversar con distintas ideologías esté a favor de ellas o no esté a favor de ellas. Y a partir de ahí alcanzar acuerdos, ¿ok? Que nos beneficien a todos. Y ya para terminar vamos a ver esta lámina. Y dice, como instrumento de mediación, el diálogo constructivo tiene valor para contactar distintos grupos con diversidad ideológica y vincular a la mayoría con las minorías. Entonces, el diálogo constructivo me va a permitir que yo pueda comunicarme con otros grupos que no piensen lo mismo que yo. Y asimismo, que la mayoría o el grupo mayoritario oiga también a las minorías.
¿ok? Vamos a tener ahora que el carácter ético-político del diálogo es representado por la capacidad de oponerse ante cualquier dogmatismo, por medio de un intercambio de ideas y del ejercicio del espíritu crítico. ¿Qué quiere decir? Que este carácter ético-político me va a hacer que yo no me cierre a escuchar las opiniones, los consejos, las posturas de los demás por algún dogma que yo tenga. ¿Ok? Un dogma es aquello que yo tomo como verdad sin tener pruebas de ello. ¿Ok? ¿Y esto cómo se va a hacer? O sea, tenemos que eliminar los dogmas. ¿Cómo voy a eliminar los dogmas? Pues intercambiando ideas. Y cuando yo intercambio ideas, conozco mejor la posición del que está frente a mí y tal vez lo logre comprender. ¿Ok? Y se abra mi espíritu a nuevas expectativas o a un nuevo conocimiento. Por medio del diálogo, nosotros podemos llegar a formar un consenso. Cuando algunas personas opinan cosas contrarias, cosas distintas, aunque no sean contrarias, pues se busca un consenso. ¿Y qué va a ser el consenso? Pues es un acuerdo entre los miembros de una unidad social, llamémosle sociedad, acerca de algunos principios, valores, normas y sobre todo que tengan el deseo eh, de objetivos de la comunidad y de los medios que se tengan que emplear para alcanzar esos objetivos. La comunicación y el entendimiento van a ser necesarias para construir consensos. Si no nos comunicamos y no entendemos a los demás, pues nunca vamos a llegar al consenso. Y por último, lo contrario al consenso va a ser el disenso. Y el disenso implica una divergencia y ausencia de acuerdo entre las partes. Me dio mucho gusto saludar a los jóvenes y les pido por favor que pasen a realizar su actividad. Que tengan un excelente día. Saludos.